El Alep es una novela autobiográfica de Paulo Coelho publicada en 2011 que narra un viaje de transformación espiritual a través de la ruta del Transiberiano. En esta obra, el autor explora temas como la reencarnación, el perdón y la reconexión con el presente. La historia comienza con Paulo atravesando una profunda crisis de fe y un sentimiento de estancamiento espiritual. Siguiendo el consejo de su maestro, decide emprender un viaje para sacudir el polvo de su vida cotidiana. En esta parte, Paulo en su vida pasada era pastor y conoció a Gidal. Gidal y él crecieron desde que estaban pequeños, pero Gidal era una bruja y él era un pastor. Cuando descubrieron que Gidal era una bruja, la mataron y él, como era pastor, estuvo presente durante la ceremonia, que se hizo una ceremonia como se acostumbraba en tiempos de antes, que se reunían al pueblo, tenían, en este caso era para estirar a las personas, era una tortura, que en ese tiempo los torturaban a las brujas, las estiraban al punto de que sus huesos se rompieran y su cuerpo se estirara. Y Pablo era el pastor, era un pastor muy conocido, muy famoso en ese entonces. Ellos crecieron desde que estaban pequeños. Siempre tuvieron una gran conexión y tuvieron un amorío en secreto, ya que para ese entonces era mal visto. Y como Gidal era una bruja y él era un pastor, entonces cuando está matando a Gidal, ella se le queda viendo y le pide ayuda prácticamente, pero él no hace nada. Y pues matan a Gidal. Y él queda como con ese resentimiento de que no ayudó a la persona que amaba porque ella lo llegó a amar demasiado y él quedó con ese sentimiento y quería el perdón de Gidal. Entonces, ya regresando en el presente, ya después de que pasaron muchos años, miles de años, él viaja, él viaja a un recorrido de casi 10.000 kilómetros por Rusia a bordo del tren transiberiano. Ahí se encuentra con Gidal. En Moscú conoce a Gidal, una joven talentosa violonista turca que insiste en acompañarlo. Ella afirma tener una conexión mística profunda con él que trasciende en el tiempo. Por ejemplo, como les digo, en sus vidas pasadas, durante el trayecto, Paulo y Gidal experimentan el Aleph, un punto en el espacio, donde el tiempo y el espacio convergen. A través de esta experiencia, Pablo descubre que en una vida pasada, 500 años atrás, durante la Inquisición española, él cometió un acto de traición contra ella que aún afecta a su presente. Como les vuelvo a repetir, él la traicionó en pocas palabras, ya que él fue quien la entregó para que la pudieran sacrificar, porque ella era bruja, ella era una bruja, nació siendo bruja, y él fue quien la entregó cuando ella, pues él descubrió que ella era una bruja, él la fue a entregar y se traicionó a la persona que amaba. Y obviamente en Kidal ahorita no recuerda nada, no recuerda absolutamente nada de su vida pasada. Él sí, pero ella no. Ella solamente siente como una pequeña conexión con él que trasciende de más allá. Durante el viaje se convierte en un proceso de sanación al enfrentar los errores de su pasado y buscar el perdón. Paulo logra recuperar su energía espiritual y encontrar un nuevo sentido a su existencia. Al final de todo, Paulo llega al tren donde se embarca para buscar su energía espiritual, ya que él llegó a tener a más de 10 esposas y con ninguna llegaba a sentir ese amor que llegó a sentir con Gidal. Ese fue como su castigo por haber traicionado a la persona que él, que bueno, la persona que lo amaba. En ese reencuentro, él busca el perdón de Gidal, pero Gidal ya viene siendo una chica que no le gusta ir a las iglesias, no le gusta ir a nada de eso, simplemente los evita y no les gusta. Es una chica tímida, callada y fuera de lo común. Entonces, ellos dos se conocen, pero en ese momento Gidal es más chica que ella. En ese tiempo ella tiene 20 y él ya tiene como sus 45 años. Es una edad ya muy grande. Entonces, como va pasando el tiempo, ellos van a un lugar donde hacen rituales espirituales y ahí es donde
Los dos se embarcan en un barco y se van a un lago y en ese lago empieza el ritual, que es como una piedra de un, es una piedra como de un monumento, pero que tiene que ver con la brujería. Ellos se ponen ahí en el barco, llegan y es como una isla. Ellos llegan y se van ahí donde está la piedra, se ponen los dos, se sientan y ahí es donde empieza el ritual. Ellos en sus dos manos traen velas y es donde colocan las velas y empieza el ritual. Ahí es donde Hidal empieza a recordar todo lo que pasó en su vida pasada y cómo fue que él la llegó a traicionar. Y solo recordó un poco, pero a él no le dijo nada. O sea, simplemente recordó, se le quedó viendo y ella dijo que ya se quería retirar, que ya se quería ir. Entonces se retiraron y al otro día fueron a una iglesia, pero Hidal nunca le gustó ir a las iglesias ni podía entrar. Les vuelvo a repetir, eso viene porque Hidal fue bruja y al momento de volver a renacer es obviamente que nada de eso le iba a gustar o nada de eso le iba a traer. Bueno, ella, al momento de que ellos están haciendo la misa, porque él fue a la misa a pedir perdón por lo que había hecho, por haber traicionado, él seguía con ese remordimiento de lo que hizo. Entonces fue cuando Gida le dijo que ella ya había recordado y entonces Gida le empezó a reclamar que por qué no la había ayudado, que por qué la dejó sola, que por qué dejó que la mataran, que por qué la entregó y empezó a reclamar con ella. Entonces ella se fue muy molesta, se retiró y ya llegando en el tren, ellos estaban durmiendo en una misma habitación. Empezaron a pelear y Gida le aventó una lámpara. La lámpara pues no lo lastimó, simplemente le rajó como la cequita, pero obviamente él notó que Hidal estaba molesta por todo lo que había pasado. Entonces él se retira, deja a Hidal sola y escucha que Hidal toca el violín. Hidal toca el violín porque es una forma de salir adelante Hidal, de sus problemas, ya que Hidal atravesó un oscuro pasado en esta vida, ya que su pasado fue un poco triste y oscuro, ya que pues ella fue abusada, fue negada una educación y fue maltratada por sus familiares. Entonces ella le confiesa esto a Pablo y Pablo pues siente como ese resentimiento de que sus dos vidas ella había sufrido. Por eso ella se volvió una muchachita muy tímida, muy callada, que no le gustaba socializar mucho. En ese tren estaban viajando más de 45 escritores, eran varios que iban a un mismo destino, algunos iban a otros lugares y otros igual iban ¿cómo se llama? A explorar temas igual de la reencarnación o un viaje espiritual o ancestral. Algunos iban con el mismo propósito y otros iban a ver qué podían escribir, a inspirarse, etcétera. Hidal tenía un temperamento muy fuerte, era una persona que se enojaba por todo, si le hacías algo, enseguidita se enojaba. Tenía el temperamento muy fuerte y era una muchacha de un carácter muy fuerte, pero esto se entiende por base a su pasado y por su vida pasada que vivió. Todo lo que vivió, pues prácticamente la hizo ser así. Entonces, Hidal y él Hidal estaba molesta, así que pues él se fue a otra habitación y se fue al vagón que se llama la LEP. Ahí se quedó analizando pues todo cómo podía pedirle perdón a Hidal por la traición que había hecho, ya que ella lo había recordado. Entonces al otro día ellos bajan y Hidal dice que se va a retirar, que ya no quiere estar en ese tren y que se quiere ir. Entonces le dice que no se vaya, que esto, que el otro, porque él necesita ese perdón para poder sanar. Entonces Hidal Kidal, ¿cómo se llama? Estaba empacando sus cosas y él le confesó que en ese momento llega y le dice, por favor, no te vayas. Él le confesó que tenía miedo, ya que en ese tiempo la religión era mucho más poderosa que la palabra de cualquier pastor. Si tú no hacías lo que ellos decían, también lo iban a sacrificar y lo iban a matar. Pero entendemos que la molestia de Hidal no era eso, era de que él la traicionó, o sea, él la entregó a la iglesia, al templo, al pueblo. Entonces ella le dijo que porque lo había hecho, le dijo que porque en ese tiempo a él le habían dicho que si no lo hacían, de igual manera la iban a matar y a él igual. Y pues él por miedo la entregó. O sea, él dio su vida
para que a él no le pasara nada. Y pues esa era la molestia de ella, porque, o sea, él se salvó dejándola a ella sola. Entonces empiezan a platicar y empiezan a dialogar de que ella le dice que por qué, que esto, que el otro, y él empieza a confesar que desde entonces él nunca ha sentido nada con nadie. Él ya se casó más de 10 veces y actualmente tenía una esposa con hijos, pero que no llegaba a sentir ese amor que sintió con ella y que ese era su castigo de él. Entonces empezaron a dialogar, empezaron a platicar y Hidal rompe en llanto y le dice que por qué, que ella sí, que ella nunca le hubiera hecho eso y él le pide perdón de rodillas, que lo perdonara, que no sabía lo que hacía, que fue un cobarde porque tuvo miedo de decir que no le hicieran nada, de decir que pararan, o dice, incluso yo no sé por qué no hubiera preferido que me hubieran sacrificado junto contigo. Entonces los dos empiezan a dialogar, se van a la Alep y ahí es donde empiezan a hablar. El Alep, para que entiendan, el Alep es un vagón, es un tipo vagón, como una cabinita chiquitita que tienen los trenes y es donde puedes ir a ver y así. Y bueno, ese es el Alep. Entonces ahí ellos estaban platicando y ahí fue donde él le pidió perdón y ella le concedió su perdón a él. Le dijo que está bien, que lo perdonaba. Entonces, transcurso ellos del tren, porque ya el tren ya venía de regreso. Entonces ellos en el transcurso del viaje, ellos empezaron a conocerse más, a llevar las paces y olvidar ese pasado que había ocurrido entre ellos dos. Dejaron todo atrás. A lo último, él regresa a su país, a su originario país, y ella se regresa a Mosuku y él se regresa a su país. Ellos dos, cada quien decide hacer su vida y Dal estudia y él se va con su esposa y revuelve a hacer su vida con su esposa. Él empieza a escribir, pero él ya consiguió ese perdón que tanto quería. Los dos no quedaron juntos ya que él era más grande que ella. Él tenía ya 45 y ella tenía 20. Y o sea, ella le dijo que él quería que ella fuera feliz con otra persona, que disfrutara su vida y que estudiara. Él la motivó a que ella siguiera estudiando y a que se superara o que estudiara y llevara una carrera y que se llegara a superar allá. Él se regresó, hizo su vida normal con su esposa y sus hijos. Él intentó cambiar porque él era bien mujeriego. Cambió y cada quien sanó eso que llevaba dentro, eso espiritual, ese perdón que tanto buscaban, tanto como él y ella, el por qué. Y bueno, Paulo es el protagonista y narrador, una versión ficcionalizada del propio autor que busca renovar espiritualmente. Hidal, una joven violinista con un pasado traumático y una conexión kármica con Pablo. Yao es el intérprete y el maestro de artes marciales que acompaña a Paulo durante su travesía por Rusia. Él es el que le aconseja y le dice, en ese tiempo él fue y lo estaba aconsejando de qué podía hacer, qué no podía hacer, de que oye haz esto, oye busca la manera, cosas así. Y J es el maestro espiritual de Paulo, quien lo impulsa a realizar el viaje inicial. Él es el que lleva todo el ritual de sanación y perdón. Y bueno, el Alep, a diferencia del concepto de Jorge Luis Borges, para Coel es un portal para revivir emociones y corregir el destino. La reencarnación es una idea de que cargamos deudas y lazos afectivos de vidas anteriores. El autodescubrimiento es la necesidad de salir de la zona de confort para encontrar la paz anterior. Son los tres puntos que nos da a tratar el libro y sobre todo nos da a entender. Esta novela nos da a entender y nos invita a reflexionar sobre la importancia de cerrar ciclos y vivir plenamente en el presente. Más que un diario de viaje, el libro nos deja varias enseñanzas claves como el perdón como la liberación. Pablo nos da a entender que carga con culpas o resentimientos incluso de relaciones pasadas. Nos mantiene presos. Perdonar a otros y a nosotros mismos es el único camino para avanzar. La conexión kármica sugiere que las personas que aparecen en nuestra vida no están por casualidad. Muchas veces vienen a ayudarnos a resolver conflictos antiguos o a enseñarnos lecciones que dejamos pendientes. Salir de la zona de confort
El autor plantea que el estanciamiento espiritual ocurre cuando nos acostumbramos a la rutina. Viajar o cambiar de entorno es necesario para sacudir el alma y recuperar el entusiasmo por la vida. El reino está en el presente. A pesar de hablar de vidas pasadas, el mensaje final es el único lugar donde podemos actuar y cambiar nuestro destino es el aquí y el ahora. El Aleph es ese momento de conexión total con el presente. En resumen, la obra nos da a entender que nuestra vida es un viaje continuo de aprendizaje donde cada error es una oportunidad de redacción y tenemos el valor de enfrentarnos.